¿Qué onda, Pelayo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿usted? También bien, Pelayo. Qué bueno. ¿Qué hice la buena vida? Ay, pues nada. Empecé a discriminar bitcoins desde el lunes o martes. Ah, ¿qué tal, eh? ¿Y cuánto llevas? Pues bien poco, profe. ¿Qué No, tal? no llevo ni la mitad de $1. Ok. ¿Y desde el martes? O sea, ya tienes casi unos 3 días. Sí, parece que sí. Pero órale. Ah, pues está bien, vas a ver que sí vas a poder llegar a algo. Pues esperemos. Vas a ver, vas a ver. ¿Y Esperemos. cómo es que te nació la idea esta de hacer empezar Pues a es que bitcoins? un Pues no tío me trabaja, pasó el link de pues no supuestamente es trabaja. un navegador. Órale. Y ese navegador se supone que mina solo y no gasta tanto recurso de la computadora. La cosa es qué tan viable es ese navegador. Ya. ¿Y qué dijiste? Pues vamos intentando. Estamos intentando. No pierdo nada. No más computadora, ¿verdad? Pues hasta ahorita no he echado fuego, entonces el parecer va bien. Órale, muy bien. Parece que ya estamos prácticamente los de siempre. Déjenme ir compartiendo la ventana de la presentación. ¿Me dicen si ya pueden ver la pantalla? Ya, profe. Sí, ya se puede ver. Órale, órale. Voy a intentar ahorita ver si se ve en full screen, porque está muy chiquito la tabla. Pero bueno, la última vez nos quedamos en que cuál era el funcionamiento de las interrupciones. Estuvimos platicando, recordarán un poquito de los tipos, hablamos de cómo funcionaban las interrupciones en general, hablamos también de DMAs, hablamos de consulta, hablamos de esos tres. Y decíamos que íbamos a platicar a detalle en la siguiente sesión sobre cómo era el funcionamiento, pero ya en particular del QG8, porque cada procesador, al menos de los que contienen diferente tipo de core, manejan diferente las interrupciones, cada uno lo hace de una manera distinta, aunque el resultado viene a ser lo mismo, pero cada quien lo implementa de una manera diferente. Entonces, para el caso del QG8, que es el que estamos utilizando, empezaríamos primero por hablar cuáles son los eventos que permiten que se generen las interrupciones. Y entonces, recordarán que hicimos mucho énfasis en la clase pasada de que las interrupciones eran un evento de hardware, era un evento asíncrono, que no tenía un tiempo en el cual pudiera llegar a pasar, simplemente que el hardware es el que indique en qué momento sucede. Y en el caso exclusivo del QG8, pues lo que estamos viendo ahorita serían la tabla que contiene todas las opciones de eventos de interrupción que tiene el micro. Como se podrán dar cuenta, existen algunas opciones que están reservadas, o sea, existe un lugar para poder tener interrupción, pero no está implementado, y existen algunas que parece que estuvieran como repetidas. No es que estén repetidas, lo que pasa es que la forma en que está implementado el dispositivo se tienen diferentes opciones. Tal es el caso de esto que estamos viendo aquí que dice TPM, 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 y pareciera que todo es del TPM. Y sí, efectivamente, todas son del TPM, pero una es para un canal, una es para el canal 0, otra es para el canal 1, otra es para cuando tenemos timer overflow. En otras palabras, lo que nos va a interesar en realidad es quién es la fuente que genera interrupción. Entonces, la forma de leer la tabla sería verificar cuál es la fuente de la interrupción, el source, y con este source podríamos identificar quién genera la interrupción. Él es el causante de que se pueda llegar a generarlo. Y después a un ladito del source tenemos un habilitador que le vamos a llamar máscara de interrupción. Y esta máscara de interrupción es el que habilita o no habilita que se genere una interrupción entonces en el micro. Entonces, la fuente de interrupción siempre va a ser una bandera. Por eso verán que casi todo termina en F.
O sea, KBF, ICIF, RDRF, TOF, etcétera, ¿no? O sea, casi todos terminan con F porque casi todos, la mayoría, son banderas y las banderas son las que producen que se genere la interrupción. Las banderas también entonces van a ser los que nos permiten revisar los estatus de cada uno de los periféricos. En este caso, pues cada uno de ellos tiene una bandera distinta, por eso es que tenemos para el canal 0, canal 1 y para la bandera del overflow. O sea, son 3 diferentes banderas, pueden generar 3 diferentes interrupciones. Entonces, cada periférico tiene asociados sus interrupciones, algunas de ellos no tiene, y por eso es que verán que la tabla está como si estuviera incompleta, pero en la realidad es que no tiene ese periférico una forma de tener un evento de interrupción. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí, todo. Excelente. Entonces, vamos a salirnos de la pantalla completa y podríamos decir entonces que en las interrupciones normalmente vamos a tener de 2 tipos: enmascaradas y no mascaradas. Enmascaradas se refiere al habilitador tiene un habilitador que es el que permite que se ejecute el proceso de interrupción. Esos habilitadores, en el caso específico del QG8, siempre terminan con la inscripción IE. Si regresamos a la hoja anterior, son estas que estábamos hablando aquí, que es el habilitador. Y si se fijan, tenemos RT, IE, AC, IE, TIE, todas son IE, de Interrupt Enable, ¿no? Y entonces, estas son las que serían como mascaradas. Y no mascaradas sería que no tienen ningún tipo de habilitador o que no tienen forma de poderse controlar. O sea que no hay forma de evitar que suceda la interrupción. Y se busca que sean así porque en realidad están asociados a eventos de hardware que son importantes, tan importantes que no quisiéramos detenerlos. Un evento de hardware de este tipo, que hemos hablado mucho de él en su momento, es el reset. Entonces, el reset en realidad es una interrupción. Entonces el reset es una interrupción no mascarada. No hay forma de detener el evento de hardware que se refiera al reset. En cuanto apachurras reset, se genera el evento de interrupción. Si lo revisamos otra vez en la tabla, acá en la parte inferior, no sé si se alcance a ver, déjenme ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Tendríamos al reset. Y estas son las opciones que pueden generar reset. El pin de reset, como lo pueden dar ahí. Power on reset, que es que se quite la energía y regrese la energía. El COP, que es el watchdog, que es el que hemos estado hablando, que está vigilando que el CPU no se pierda de control, el que deshabilitamos siempre cuando empezamos a hacer el programa, el del 12 que le ponemos al SOPT1. Un low voltage detect, o sea que el voltaje de alimentación del micro esté por debajo de lo mínimo necesario para que pueda operar. Un código de operación ilegal, o sea que pongamos una instrucción que no existe, porque recordarán, como es un micro de 8 bits, deberíamos tener nada más 255 instrucciones, pero en realidad contiene más de 1000 instrucciones y el resto son ilegales. Entonces, si hay un código de operación ilegal, pues entonces generaría un reset, o si tratas de hacer una instrucción que no existe, se generaría reset. Y otra opción es una dirección ilegal. Existen algunas direcciones, como recordarán en el mapa de memoria, a las cuales no debemos de accesar, porque en ellas están ciertos periféricos, los cuales no debemos de tocar. Se utilizan dentro del mismo procesador y por lo tanto no podemos escribir ni leer de ellas. Entonces, cuando tratas de leer o escribir en una dirección que se considera reservada, entonces puedes generar un reset y tendrías como resultado un código de una dirección ilegal. En los procesadores modernos
hay forma de detectar cada una de estas opciones, o sea, que generó Power on Reset, que generó Watchdog, Low Voltage Detect, etcétera. En el caso del QG8, solamente puedes detectar la del PIN. Si se fijan, la de Illegal Opcode, la de Illegal Address, no hay forma de poderlas detectar, o sea, no hay manera de saber quién es la que está generándola. No tiene una bandera asociada y por lo tanto no está en ningún registro, pero sí puede generarte un reset. En los más modernos, como les decía, sí se puede y ya tiene una opción de poderlos detectar. Lo cual es muy bueno porque una vez que regresaste del reset la segunda vez, vas y ves este registro y puedes ver la versión anterior, qué fue lo que ocurrió. Si ocurrió un low voltage detect, un power on reset, una illegal opcode o un illegal address. Entonces, esas opciones sí están disponibles en procesadores mucho más modernos. Como les decía siempre, ¿no? Es como el abuelito de esos, va para allá, pero todavía no tenía implementados todas las cosas. Entonces, queda claro la idea de que tenemos dos tipos de interrupciones en general en los procesadores, mascaradas y no mascaradas. Excelente. La vez pasada también estuvimos platicando de qué ocurría cuando se generaba el proceso de interrupción. Normalmente decíamos está el programa de principal ejecutándose, llegaba el evento de interrupción, poníamos yo de ejemplo la idea esta del despertador, se generaba la interrupción, apagabas el despertador y continuabas otra vez con el programa principal. Ese era el proceso y la forma en que normalmente se llevaría a cabo. Sin embargo, pues pueden ocurrir que se generen dos eventos de interrupción o más al mismo tiempo. Entonces, para eso, en las interrupciones, normalmente tenemos prioridades. Lo que siempre tratamos de evitar es opcional porque no todos los procesadores, en algunos no se permite, en otros está la opción de que uno lo controle, pero en general yo la recomendación que les diría es traten de evitarlo, es que se genere más de una interrupción a la vez, a menos que de veras tú tengas el control total de lo que está sucediendo. O sea, si yo habilito con las interrupciones mascaradas a que pueda tener interrupción por el ADC, interrupción por el timer, interrupción del KBI, interrupción de, no sé, 15 eventos distintos, los 15 eventos pudiera llegar a darse el caso que en un determinado tiempo se ejecuten y den al mismo tiempo el vector de interrupción, o sea, generen el brinco. Luego el problema está en que vamos a solamente a poder atender a uno solo de ellos y el resto tenemos la bronca de que si en lo que atendimos a la interrupción que sí pudimos ir a ver, no lo revisaste, se pierde y nunca más vas a saber que ocurrió ese evento de interrupción. Ese es un problema. Y el otro problema que puede llegar a darse es el contrario. Llegamos, atendimos al primer evento de interrupción, entramos. En lo que estábamos adentro estaba el otro pidiéndole otra vez interrupción y entonces se deja de estar haciendo el que estábamos viendo y ahora vas a atender otro. Entonces, para evitar esa clase de cosas, le pusimos prioridades a las interrupciones en las que vamos a definir si necesitaras tener más de una interrupción habilitada, cuál es la que tendría mayor prioridad. En el caso del QG8, esto también ya está cumplido y en la parte de la tabla de mano izquierda podrán darse cuenta que tiene un numerito ahí que va del 1 al 31, va del 1 al 31, este que ven aquí. Y ese numerito, aunque es el vector, también está indicando en realidad la prioridad. Esta es la prioridad más baja, la que está hacia arriba, y el que está hacia abajo es el que tiene mayor prioridad. Por lo tanto, quien tiene la mayor prioridad sería el reset. Claro, el reset no hay nadie que lo detenga, por eso tiene la mayor prioridad. Después de ahí viene otro que se llama software interrupt. Luego platicamos de él porque el software interrupt se cuece aparte, es una ventaja que tiene nuestro CPU y no todos los CPUs lo tienen. Y después tenemos, por ejemplo, la interrupción externa, que es esta que es la IRQ. Y de ahí vemos que si yo habilitaría el IRQ y el SPI, entonces llegan las dos al mismo tiempo, la que se va a atender primero va a ser la de IRQ y después va a ser la de SPI, en ese orden. Y no hay forma, en el caso del QG8, de alterar el orden. O sea, el que tiene mayor prioridad y el que tiene menor prioridad tiene menor prioridad. O sea que si el SPI y el ADC se están utilizando, primero va el SPI y después va el ADC.
Y estando yo entonces dentro de la función de SPI, no debo de permitir que se genere una interrupción del ADC porque él tiene mayor prioridad. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, por lo tanto, hay que evitar en lo posible que las interrupciones se aniden. Recuerdan que las subrutinas sí teníamos una forma de poder hacer el anidamiento y hasta hablábamos de que eso era bueno, pero difícil de controlar. En el caso de las interrupciones, así casi prácticamente lo podría poner en negrita, subrayado, mayúsculas y demás, es evítenlo, no dejen que eso pase. Si eso pasa, les va a costar muchísimo, pero muchísimo trabajo el controlar qué interrupción es el que se está generando y por lo tanto no saber qué pasa en el programa. Ya de por sí va a ser difícil debuguear un programa con interrupciones, o sea, que contiene este tipo de forma de manejo de los periféricos, ya es complicado. Y si además a eso le añaden que ustedes las quieren anidar, prácticamente les diría que van a tener un gran problema para poder debuguear. Y es muy complicado llegar a saber qué está sucediendo. Entonces, eviten en lo posible que las interrupciones se aniden. Para hacer debug hay que probar de una en una, o sea, probamos una, ya después de que sabemos que esa funciona, entonces habilitamos la segunda, gracias a eso es que todas son enmascaradas, probamos la siguiente y después probamos la siguiente, pero siempre una a la vez. Nunca intentar probar todas al mismo tiempo porque es la receta perfecta para el catástrofe a la hora de estar checando que algo funcione. Entonces, una a la vez, ya sabes que funciona, vamos con la que sigue y vamos con la que sigue. ¿Se necesitan varias? Sí, hay que checar las prioridades y hay que tomar en cuenta las prioridades. Entonces, evitar en lo posible que se aniden. En el caso del QG8, no hay forma de cambiar la prioridad. En otros procesadores sí se puede y en algunos puedes poner hasta diferentes órdenes, en otros nada más le puedes poner la máxima prioridad a la que quieres estar trabajando. Hay de distintas maneras, por eso les decía que la implementación en realidad depende de micro a micro y en algunos está mejor y en algunos está peor. Pero pues en lo posible hay que checar cómo están las prioridades en todos para saber si vas a utilizar más de una, que también no es muy recomendable, pero bueno, en algunas ocasiones se tiene que hacer, cambiar las prioridades o ajustar las prioridades a lo que tú necesites o tener en cuenta que la prioridad es la que te va a permitir que se genere o no se genere otra interrupción. ¿Queda claro entonces los tipos de interrupciones y las prioridades en las interrupciones? Sí. Excelente. Vamos a hablar entonces del mecanismo de interrupción o el proceso de interrupción, como le quieran llamar. Y vamos a hablar específico del QG8, porque en cada micro les decía, como se implementa de manera diferente, pues en cada uno vamos a tener una manera distinta de cómo llevarlo a cabo. Entonces, en el caso del mecanismo en el QG8, lo que hace el procesador es, está buscando que los eventos de la interrupción, sí, bueno, está buscando que los eventos de interrupción, el primer paso es, checa los eventos de interrupción, eso lo está haciendo todo el tiempo. En el momento en que detecta que alguno de ellos cambia, en ese preciso instante, se revisa en qué instrucción estoy. Tendríamos dos opciones que pudiera pasar, que no esté haciendo ninguna instrucción o que esté realizando una. Si no estás realizando ninguna instrucción, entonces voy a pasar al siguiente paso. El peor de los casos es que sí esté haciendo una instrucción. Y si estoy haciendo una instrucción, otra vez tengo dos opciones. Que apenas esté haciendo fetch de la instrucción, o sea, que apenas esté revisando cuál va a ser. Y el otro paso sería que ya esté en el proceso de ejecución. En el caso del micro del QG8, si ya estoy en fetch, él automáticamente termina la última instrucción.
Entonces termina de realizar la instrucción. No hay nadie pues que la detenga, se termina de hacer esa instrucción. La intención de terminarlo es para poder conocer exactamente el valor del contador de programas. ¿Por qué quiero saber el valor del contador de programas? Porque voy a hacer un brinco a una subrutina, como le veníamos haciendo con el BCR o con el JCR. Entonces necesito saber en qué lugar estoy. Y como esto era síncrono, entonces en algunos procesadores, si está haciendo fetch, se regresa a la instrucción o a la localidad inmediata anterior. Y una vez estando en la localidad inmediata anterior, de ahí es donde realiza el brinco. En el caso del QG8, si ya estoy haciendo fetch, digo, no, tengo que terminar esta instrucción y donde quede el contador de programas, ese es el valor que voy a guardar. ¿Se nota la diferencia? Yo no la noto, profe. Ok. Déjenme plantearlo. De esta forma con nuestros super cuadritos de diario. Y bueno, para hacerlo, imaginen que vamos a tener 3 cuadritos. Más o menos, ¿no? Y entonces, este de aquí es la instrucción 1. Este de aquí es la instrucción 2, ¿sí? Y entonces, yo voy a saber en el micro, imagínense que estoy haciendo esta instrucción. Yo estoy haciendo esta instrucción. Como estoy haciendo esta instrucción, el contador de programas en este momento están de acuerdo que está apuntando a este lugar. El contador de programas, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos claros? Sí. Porque como estoy haciendo la instrucción anterior, pues siempre estoy uno adelante, ¿verdad? Entonces, aquí está el contador de programas y entonces yo estoy haciendo esta. Como yo estoy haciendo esta, automáticamente el valor que se va a guardar es este. Este es el valor que se va a guardar. Y esto estaríamos diciendo, si yo ya estoy haciendo fetch de la instrucción, ya estoy aquí, o ya tengo el dato de aquí, ya estoy en execute, entonces el valor que me voy a utilizar para guardar, para saber a dónde regresar, va a ser este. ¿Queda claro? Sí. Esa es la opción A. Esta es la que usa el QG8. Ahora, vamos con la opción B. Vamos a tomar otra vez prácticamente todos los elementos de aquí. A ver si... y vuelvo a tener mi cuadrito y vuelvo a tener lo de la instrucción. Qué flojera. Y vuelvo a tener este. ¿Ok? Y entonces yo sé que apenas iba a empezar a hacer esta, porque el contador de programas está ahí. El contador de programas está en la instrucción 2, apenas se iba a empezar a hacer y no hemos empezado a hacer la instrucción 2. Todavía no la he empezado a hacer, es más, apenas iba a empezar a leer. En el momento en que llega la interrupción, en este instante apenas iba a empezar a leer. Como apenas iba a empezar a leer y todavía no la ejecuto, o sea, todavía ni siquiera hago fetch de ella, me vuelvo a quedar entonces con el valor del PC, pero nunca dejé que se terminara de ejecutar esta. Y antes sí permitíamos que se terminara de ejecutar. ¿Recuerdan? No.
Sí. O sea, se queda con el valor de la instrucción 1. Exacto, se queda con el valor de la instrucción 1. No se queda con el valor de la instrucción 2 porque pues esta nunca se ha hecho. Estaba haciendo la otra y me quedé acá. Ok, ya. En el caso de nosotros lo hacemos de esta manera. Hasta que no se termine la instrucción 1 y vaya a querer empezar con la 2, es cuando vamos a poder interrumpir el proceso. O sea que el proceso se interrumpe aquí. Y en el caso del otro, el proceso se hace aquí. ¿Ok? Ok. Excelente. Vamos pues entonces. Continuamos y tendríamos el tercer punto. Ya le estoy listo, ya sé de dónde voy a arrancar, ya sé qué valor voy a guardar. Y entonces aquí entramos en el guardo o no guardo. O sea, ya estoy listo para guardar. ¿Tengo que guardar o no tengo que guardar? ¿Cómo se checa eso? A eso le llamamos es checar la máscara de la interrupción. Sí, fíjate que llegó el evento de interrupción, ya sé dónde te quedaste, eso es importante saber. Y ahora la pregunta es, ¿la máscara, la que te lo habilita, la que deja que suceda, está activa? Sí, entonces ahora sí ya podemos continuar. Si no, entonces detenemos todo el proceso en ese momento. Entonces, checar la máscara de la interrupción sería el tercer paso. Si sí está habilitado, entonces continuamos. Y al continuar, lo que va a hacer es guardar el contexto de los registros. Esto también es opcional. En algunos procesadores sí lo hace, en otros no lo hace. En el caso del QG8 sí guarda el contexto, entonces se almacena en el stack pointer. Todos los registros. Profe, por contextos de registro se refiere a lo que tenga la ALU o cosas así. ¿O a qué registro, o a qué nos referimos con contexto de registros? Más que a la ALU, seríamos al acumulador, registro H, registro X, contador de programas, que es el que estábamos viendo anteriormente. Y pues prácticamente, mira, de hecho, se vería así. Guardamos el contador de programa, la parte menos significativa, luego la parte más significativa, luego el registro índice, se fijan, la parte de X, y luego el acumulador, y luego el registro de código de condiciones. Ok. Y noten ahí, de hecho, no se alcanza a notar, por eso lo dejé, pero lo iba a poner yo acá. El registro H no se guarda. Solamente se guarda el registro X. O sea, el apuntador solamente la parte del X, la parte de H no. Muy bien. Y el guardar todos estos le toma guardar el contexto del micro, le toma alrededor de 7 ciclos de reloj. O 7 ciclos máquina para que me entiendan. O sea, es demasiado lento entrar a una interrupción. Con eso quiero recalcar. Porque tengo que guardarlo aunque no quieras. Siempre se guarda. Siempre. Y siempre en este orden. ¿Está claro? Si tú quieres guardar H, lo puedes hacer y va a quedar acá arriba, pero es algo que tú tendrías que hacer manualmente. No es algo que ya está hecho en forma automática. ¿Va que va? Va. Ok.
Ya Sí, guardamos todo. Sí, Una pregunta. Los ciclos máquinas son los de fetch y execute, ¿verdad? correcto. Ajá. Y se supone que no todos los ciclos fetch, digo, los execute duran lo mismo, ¿verdad? Así es. Ajá. Y ¿cuál duración de execute es la que se toma por lo La, general? la más baja, la de un ciclo de reloj. Ok. Ajá. Ok. Porque si consideramos que el tiempo más largo que pudiera llegar a ocurrir es en la instrucción más larga, y la instrucción más larga sí la terminamos de hacer para poder guardar el contador de programas, entonces ese tiempo ya no lo consideramos nada más el tiempo que le tomaría en ciclos de reloj para guardar los 6 registros. Ok, de acuerdo. Entonces vamos con el quinto paso. Una vez que ya guardamos el contexto, ya sabemos a dónde vamos a regresar, ya sabemos qué valores tenían todos los registros. Entonces ahora sí, se realiza un salto al vector de interrupción que corresponde al evento que generó la petición. ¿Cómo sé cuál es el vector de interrupción? Bueno, podríamos decir que aquí en otra diapositiva, que el vector de interrupción o los vectores son las localidades de memoria que se identifican para cada uno de los eventos de interrupción del procesador. En el caso otra vez del QG8 nos regresamos a la tablita y aquí van a ver uno que dice address y tenemos address high y address low, y no sé, por revisar alguno voy a agarrar este que está más a la mano, el del SSI, y dice que es el FFE2 y el otro es el FFE3. Entonces quiere decir que este de aquí, este numerito, estas dos direcciones corresponden al vector de interrupción. ¿Está claro? Claro. Entonces, diríamos aquí nada más para complementar, en el caso del QG8, siempre son dos localidades de memoria que almacenan la dirección donde se encuentre la subrutina de servicio de la interrupción que es el código que deseas que se ejecute cada vez que llega el evento de interrupción. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? A que en estas dos localidades de memoria que estábamos hablando anteriormente, lo que se guarda ahí en esa localidad de memoria en realidad va a ser otros dos dígitos que corresponden a la localidad de memoria donde en realidad está el código. Entonces, si lo viéramos así otra vez en cuadritos, sorry por mis cuadritos, yo creo que a veces ya les ha de estar enfadando. Imaginen que esta es la zona de memoria donde está el programa, esta es la zona de memoria de los vectores. Vectores de interrupción. Los vectores de interrupción entonces están aquí abajo. Esto de acá arriba es la zona de programa. Hablando de programa, nos referimos a donde está el main y donde estén todas las subrutinas. O sea,
toda la parte del programa se encuentra aquí. Y acá abajo está en una zona aislada, diferente, separada, todos los vectores de interrupción. Entonces, necesito ponerle en el vector de interrupción que corresponda, y ese vector sé que forzosamente va a ser de 2 localidades de memoria. Ahorita voy a agarrar como ejemplo una que vamos a utilizar para que quede ahí. Esta FFFA y FFFB, que es la que tiene que ver con la interrupción externa, con el pin de interrupción. Ahí. Y entonces quiere decir que aquí esta es la localidad FFFB y la localidad FFFA. Son 2 espacios de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Y en esos 2 espacios de memoria, si lo viéramos así, este es un cuadrito, que es el FFB, y este es otro cuadrito, ahí pegadito, a un ladito, si quieren verlo así. Son 2 localidades. En uno de estos le vamos a poner la dirección donde se encuentra nuestro programa, y entonces vamos a pensar que el programa está en la dirección E0FF. Entonces, nuestra subrutina se va a encontrar acá arriba, en este pedazo, que es la zona de memoria. Aquí está la subrutina. Y esa subrutina tiene forzosamente una dirección, que es la E0FF. En otras palabras, y tratando de que se oiga más fácil de hacer, el programa está ejecutándose aquí. Cuando llega la interrupción, hago que brinque de aquí para acá, en cualquier lugar. Una vez que ya brincó para acá, llegó a este lugar. Este lugar le indica, mira, como acaba de llegar una interrupción E0FF que corresponde al del pin, tienes que venirte a hacer esto de aquí. ¿Me di a entender? Sí, más o menos. Yo no entendí, Más o profe. menos. Ok, deja explicarlo entonces de otra manera. Vamos viendo. Quitemos las flechitas. Y vamos a hacerlo acá. Este es mi programa principal, que tiene un LDA 12, STA, SOPT1. No sé, tiene muchas cosas este programa, ¿no? Bla, bla, bla. Y va a tener una subrutina para la interrupción. Esta subrutina de interrupción lo que hace, no sé, compara, después de que compara, checa si es igual a algo, no sé, compara contra un 0,1, si es igual a 0,1 está ok, ok, brinca a otro lado, etcétera. Total que hace muchas cosas también. Ay. Y aquí termina. ¿Ok? Profe, Mande. pero a lo que entiendo es que tenemos un pin exclusivo que se le tiene que mandar una señal para que se active esa interrupción, ¿no? Simón. Ok. Entonces, yéndonos otra vez acá a los vectores, cuando yo presiono reset, en realidad se viene a esta localidad de memoria. No me había dado cuenta que ya nos quedaba menos de un minuto cuando estábamos viendo ese rollo. No problema, sí.
Creo que nos faltan por ahí otros 3 todavía. Creo que nada más nos hace falta uno. Y creo que ahí estamos. Muy bien. Entonces, estábamos viendo esto y estábamos apenas empezando a ponerle el ORG reset. Y decíamos que aquí está el programa principal, aquí está la rutina de interrupción. Pero más abajo, donde está, va a haber otro ORG, que le voy a poner vectores. Y en este ORG de los vectores se encuentran ya reservados los lugares a donde tengo que brincar. Entonces, estos de ORG vectores, lo voy a poner así. Para que se parezca más a como lo tenemos, se llama ROM Start. Y entonces ahora imaginen esto. El programa principal empezaría a ejecutarse aquí. Va a hacer esto muchas veces, bla, 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 bla. Llega el evento de la interrupción. El evento de la interrupción lo que va a hacer es, de estar ejecutando aquí, va a brincar acá. Exclusivamente y únicamente a este lugar, que es el que le corresponde a la subrutina de interrupción, es al lugar al que brinca. Y una vez que encuentro esto que dice subrutina IRQ, me dice, ¿sabes qué? Yo ya sé a dónde quieres ir, es acá arriba. ¿Me di a entender? Sí. Entonces, en otras palabras, el programa siempre está ocupado aquí, brinca al vector de interrupción. En el vector de interrupción lo único que le indicamos es dónde está la rutina. La rutina se le indicamos mediante la etiqueta. Con la etiqueta brinca para acá y acá ya empieza a ejecutar el código que queramos ponerle como RTI. Todo esto es lo que va a estar haciendo cada vez que se dé el evento de la interrupción. ¿Qué evento? Específicamente ahorita le escogimos el del pin de IRQ y entonces cuando el pin de IRQ tenga un valor es cuando va a brincar a este lugar. Pero pudiera ser cualquiera de los 32 que vimos acá. Estos 32, cualquiera de estos. Cada uno tiene una localidad diferente y cada uno tiene una ubicación diferente. Pero puede ser cualquiera de ellos los que genere los saltos que estábamos hablando aquí. ¿Me di a entender? Sí. Ok, excelente. Entonces, déjenme borrarle esto de aquí. Sale. Y eso era lo que yo quería implementar acá. Y aquí está la zona de un programa, aquí está la subrutina dentro de esta zona de programa, ¿no? Aquí, metida, y ese programa está en la dirección fulana. Esa dirección fulana es, para saber dónde está dentro de los vectores de interrupción, y es esta. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora esto?
Sí. Perfecto. Entonces, podemos continuar. Ok. Vamos hablando entonces ahora sí exclusivo de un evento de interrupción. Entonces, vamos a hablar del evento de interrupción de la interrupción externa, así tal cual se llama, ¿no? Entonces, interrupción externa o PIN IRQ. Normalmente casi todos los micros tienen este tipo de interrupciones o un PIN exclusivo para hacer IRQ. En los micros más nuevos, casi todos los GPIOs se consideran pines IRQ. En el caso del QG8 no, solamente tenemos uno que puede ser PIN IRQ. Entonces, este PIN IRQ, la idea es que tenemos un pad. Este pad corresponde al pin, donde se checa eléctricamente si tiene un 1 o si tiene un 0. Entonces, esa es parte como del GPIO. Y después de que llega de este pin, llega a un multiplexor que le da la opción de tener dos opciones. Ahí me disculparán mi multiplexor que nada más le voy a poner flechitas. Pero va a tener dos opciones, que va a ser mis dos opciones. Van a permitirme hacer dos cosas. La primera de arriba es detectar un flanco. Flanco es una caída, ¿no? De una señal, una transición de la señal. Entonces puedo detectar un flanco y la otra opción que me da es detectar el flanco y el nivel de la señal. Entonces, en uno solamente detecto que hubo una transición y en el otro puedo detectar si hay una transición y el nivel está en 0 o se mantiene en bajo. Y una vez que sea este o este, vamos a encender una bandera. Y entonces, ya sea que sea por este camino o por este camino, ándale, vas a prender una bandera. Esta bandera es se va a denominar IRQF y esta bandera es la que puede generar ahora que exista interrupción. Y siempre y cuando, ándale, qué fregón me quedó eso. Ni yo me la creo. Una AND cualquiera. El que diga que no es AND. Repruébelo. Entonces entra esta AND y a esta AND van a entrar dos cosas. La bandera, por un lado, y por otro lado la máscara. Entonces, para que se genere el brinco, como lo hemos explicado anteriormente, lo que sucede es que tiene que estar la bandera y la máscara para que aquí, ay, qué bonito me quedó esa madre. Para que aquí, digamos, se pueda mencionar que hay una interrupción. ¿Sí me dio a entender? Sí, profe. Sí. Así es como está el hardware entonces. Entonces llegamos al pad, detectamos un flanco o detectamos el nivel. Esto se tiene que seleccionar a través de este MUX. Ese MUX en realidad va a ser un registro que se llama IRQ mod. Y con IRQ mod digo, quiero hacer esto o quiero hacer esto. Este me va a indicar que ya ocurrió. Este me va a decir si quiero hacerlo por interrupción o no. Si habilito la máscara, entonces puedo tener el salto al vector de interrupción.
¿Cuál vector de interrupción? El que acabamos de ver, el FF, FB, FF, FA. Entonces, para poderlo utilizar, el pin de interrupción externa, tenemos este registro completo. Déjenlo pongo en pantalla completa. Ok, sí se ve, ¿verdad? Se ve verde. Todo verde. Se ve verde, órale. ¿Se ve mejor entonces así? Sí. ¿Cómo ven? ¿Mejor, peor, igual? Sí, mejor. Ok, y entonces este registro es se llama IRQSC o de Status and Control. Y en este registro vamos a tener el bit IRQ mod, que era el que estábamos ahorita hablando anteriormente, que es el que selecciona el modo de detección, flanco de bajada o flanco y nivel en 0. Y RQIE, si se llama IE, ¿qué dijimos que era? El input. Ajá, o máscara de la interrupción. Este es el que habilita que exista o no la interrupción. Luego tenemos IRQF. Esta es la bandera que detecta el evento. O sea, el evento es la transición o el flanco y el nivel. La bandera tiene un bit que se llama IRQ-ACK o Acknowledge. Esto borra la bandera. Y tenemos dos bits más, IRQPE y IRQPDD. IRQPE es un pull-up enable. O sea, pone en el path una resistencia de pull-up interna para que no tengamos que ponerla nosotros afuera. Y el IRQPDD habilita al pin 5 como pin de interrupción. Chanclas, déjenme hacerlo un poquito más para acá, a ver si podemos hacer que quepa. ¿Se ve? Sí, se ve bien, se ve bien. Excelente. Entonces, Profe, ¿el último es IRP o IRQ? IRQPDD. Este de aquí, mira. Ok. Profe, Mándeme. ¿qué es lo del pad? Creo que me perdí esa parte. El pad es que, haz de cuenta que cuando vimos el GPIO, recordarán que tenía ahí un latch, que tenía un driver, etcétera. Esa parte se llama pad, o si quieres, en lugar de llamarle pad, le voy a llamar pin. Es tal cual el lugarcito o los transistores con los cuales estás detectando que llegue ahí el voltaje. Ah, de acuerdo. Y el que tenemos habilitado para interrupción, ahora sí ya le podemos decir, es PTA5. Ok. Que es el pin que decíamos que estaba ocupado, recordarán, que decía ni PTA4 ni PTA5 los pueden utilizar para GPIOs. Sí. Excelente. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Bueno, no. quizá regresándonos un poco, profe, respecto a las interrupciones, ahorita vimos que son, bueno, las aplicó como brincos, ¿no? Como saltos. Sí. Pero ¿qué otra función podría tener? Recordarán que siempre lo que estábamos haciendo con ellas es controlar el estatus de un periférico. Es realmente para lo que sirve. Entonces, yo pudiera estar revisando esta bandera manualmente con software para saber si ya prendió, es decir, si ya ocurrió lo del flanco, y tendría que
hacer un programa ahí que estuviera comparando, a ver a qué horas la bandera ya prendió, a ver a qué horas la bandera ya prendió. En lugar de hacer eso, va a realizar en forma automática cuando este prenda un salto a una subrutina. Ok. Ya. Ok, entonces déjenme, voy a CodeWarrior, voy a dejar de compartir la presentación. Déjenme abrir CodeWarrior, a ver qué tan lento se nos pone. Para mostrarles en CodeWarrior cómo se ve directamente el programa con interrupción. Digo, ahorita lo pusimos ahí. Ahorita pusimos más o menos cómo se vería el código, que fue con lo que explicamos cómo funcionaría, pero mejor en CodeWarrior para que se vea bien a bien dónde se pone qué. Entonces está abriendo mi CodeWarrior, ténganle un poquitito de paciencia. Que ya ven que es medio pesadito CodeWarrior. Oiga, profe, y en el simulador sí vamos a poder como simular una interrupción. Sí, claro. Es que, bueno, en la práctica pasada yo me fijé que no se podía cambiar la memoria de los puertos cuando son entradas, solo cuando son salidas. Era lo mismo que nos pasaba con las localidades de memoria, ¿no? O sea, tú no lo ves, pero sí sucedió. Ah, ¿Sí? O sea, ajá, o sea, tú le pones el valor y en realidad sí lo tiene, pero no ves el valor ahí, porque ok. el simulador no te permite que se actualice con una entrada. Sí, con entrada no, con Y, salida normal. ajá, y ese es digo, pues desgraciadamente ese es el pedo del simulador. O sea, el simulador no está hecho como para, así, simular todo. Nada más da algunas de las cosas y no todas. Mm, Pero la interrupción pero también se puede simular, nada más es más latoso todavía que lo del pin, porque si en el pin tú decías, ay, lo quiero ver y a ver si es cierto que cambió, pues acá menos, ¿no? Entonces es un poquitito más latosito que el otro. Un poquitito. Bueno, pero se puede. Pero se puede, sí, exacto. Todavía está abriendo, les digo, no se me... Estamos abriendo. Sí, no se vayan digo, ojalá todo el mundo ya tuviera tarjeta como para que no tuviéramos este problema, pues, pero... Y vieran qué diferente es con la tarjeta. La verdad es que es otro rollo. Gracias, coronavirus. Sí, dale gracias, pero también dile, le vas a sufrir más, estoy seguro. Eso sí. Sí, Pelayo. No, pues aunque ahorita no tengo, ahora estoy sufriendo, profe. Estoy sufriendo desde que empezó el semestre. No, bueno. Desde que empezaste No. la carrera. Bueno, Miren, déjenme, ya abrió. Déjenme compartirles mi CodeWarrior. Ok, ¿ya se puede ver? Ya. Excelente. Miren, este es un ejemplo que ya tenía preparado. El ejemplo pues la intención es, vamos a usar el pin de IRQ y vamos a utilizar el pin del PTBD, PTB7. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues que apachurras el botón. Una vez que apachurras el botón de IRQ, que sí tiene un botón físico, la tarjeta ya ahí, va a entrar a la rutina de interrupción. Y en la rutina de interrupción lo que vamos a hacer es prender el LED del PTB7. Entonces, para saber que sí entró a la interrupción. Lo primero, pues vamos viendo en la parte inferior. En la parte inferior están los vectores.
Normalmente ya teníamos este y yo le agregué este. Este es el del vector de reset, el que siempre viene por default. Esto ya lo tienen, o sea, esto siempre lo tienen ya ahí por default en el template del programa. Nada más lo único que yo le agregué fue otro ORG donde estuviera específicamente mi rutina de servicio. ¿En qué lugar? En el FFA, porque quedamos de que es entre FFA y FFB el lugar para la interrupción externa. ¿Ok? Sí. Ok. En la parte de arriba sigue estando todo absolutamente igual, no hay un solo cambio, ¿se fijan? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y aquí empieza el programa. Primero, lo del SOPT1 va de cajón, de a huevo, no se puede cambiar, no se puede quitar, eso tiene que quedar, ¿no? ¿Sale? Ujú. Ok. La siguiente línea es la configuración del registro que acabamos de ver. Yo le puse un 53, es decir, prendí IRQ mod para que detecte transición y nivel, prendí el pull up, prendí para que el pin se pueda utilizar como IRQ y habilité la máscara de la interrupción. ¿Está claro? Sí. Sí. Perfecto. Después, y esta es una nueva instrucción que van a aprender para hacerlo más rápido. Para poder accesar a un bit, en lugar de tener que estar accesando a los 8 bits que tienes que hacerlo, tenemos instrucciones bit a bit. Hay dos, hay bit set y hay bit clear. Bit set pone a 1 el bit que tú quieres. Bit clear pone en 0 el bit que tú quieres. Algunos ya lo utilizaron en la práctica anterior, otros pues a lo mejor todavía no. Y pues más vale explicarlas. Y entonces, cuando hablamos de que lo va a hacer para un bit, aquí estoy seleccionando el bit que yo quiero. En este caso estoy seleccionando el bit 7 del puerto, perdón, del registro PTBDD. Entonces, lo primero que pones aquí es qué bit y acá el registro. Lo puedes poner así porque ya existe un define que pone todo eso, o lo puedes poner nada más así. Bit 7 del registro PTBDD. ¿Está claro? Sí. De las dos maneras se vale. A mí me gusta más usar esta porque queda como mucho más claro qué hice, pero tecleas más, pues ahora sí que depende qué estés haciendo. Entonces, aquí lo que hago es poner el bit como salida. En el que sigue, apago el bit. Apagarlo es prender el LED porque los LEDs en la tarjeta están invertidos, o sea, prenden con lógica negativa. Por eso digo que es prenderlo, pero es con un 0. Y otro muy importante que está aquí, que no le puse comentario, es habilitar todas las interrupciones. Este es el bit I que se encuentra en el registro de código de condiciones. Esta es la máscara global. Esta es la máscara que controla que sí haya o que no haya interrupciones en el programa. ¿Ok? Sí. Sale. Mi programa principal acá, lo que está haciendo entonces es LED prendido, hago un retardo, LED apagado, hago un retardo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que parpadee, ¿no? Estoy haciendo que parpadee. Entonces, el LED está parpadeando todo el tiempo, paz, 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 paz. Y esto está repitiendo aquí todo el rato. Llego y presiono el pin del IRQ, el PTA5, y entonces va a brincar de estar haciendo esto, se va a ir hasta acá abajo, ¿no? Y encuentra que tiene que ir a hacer la subrutina IRQ. Y entonces la subrutina IRQ se encuentra aquí. Entonces, lo primero que yo les dije cuando estábamos platicando era eviten que se generen más interrupciones cuando ya estén en una. Para hacer eso, si CLI activa las interrupciones, SEI quita todas las interrupciones.
¿Ok? Sí. Y entonces, si se fijan, quité todas las interrupciones para que no exista otra, pueda yo estar al pendiente de la mía nada más. Y lo que sigue que hago es, si yo llegué a este lugar, ya entré aquí, quiere decir que la bandera de IRQF prendió, según lo que estábamos viendo en nuestro diagramita hace rato. Si prendió es porque le apachurré el botón y generó un flanco de bajada o un nivel en 0, llegó hasta aquí, y entonces voy a apagar la bandera que originó el evento. Para apagar la bandera, tengo que escribirle un 1 al registro IRQACK. ¿Ok? Todos estos defines vienen en el project headers. Simón. Ok. Y entonces apago la bandera, mando a hacer bit set, es decir, apago el LED, y entonces mientras que yo esté apachurrando el botón de IRQ y o hago una transición, el LED va a estar apagado. Si lo resuelto, va a regresar al programa principal y el LED va a parpadear. Muy bien. ¿Ok? Perfecto. Y para que se alcance a notar, le puse el mismo retardo que estábamos utilizando arriba en la rutina que hace que se parpadee. Si se lo quitara, necesitara fuerzas todo el tiempo estar apachurrando el botón. Entonces, como quiero ver si jala también el flanco, le puse el retardo. Pongo el retardo, le apachurro el botón, se queda ahí un instante, veo que está apagado un ratito, sale de ahí y digo ya, ok, perfecto. Ya se apagó. Una vez que hice eso, activo otra vez todas las interrupciones para que pueda otra vez generarse en el momento en que yo quiera y termino la rutina de interrupción que en lugar de ponerle RTS como habíamos manejado la clase pasada, hay que ponerle RTI. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí está el código del retardo que yo estoy utilizando, también para que les sirva como pues un template para hacer un retardo. Estoy utilizando dos localidades de memoria, la 61 y la 60. En cada localidad de memoria le estoy poniendo un FF. Y lo que hago es, utilizo esta instrucción que también es nueva, nunca la habíamos visto. Lo que hace es decrementa y brinca si no es 0. Entonces estoy decrementando la localidad 60. Y entonces de tener FF ya va a tener FE. Como no vale 0, brinca aquí. Aquí es esta misma línea. La vuelve a decrementar y entonces va a ser FE, FEC, FA, etcétera, 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 hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, va a ir a la siguiente línea y entonces ahora va a decrementar la 61. La 61 decrementa a FE, brinca a otro, se vuelve a cargar la 60 con FF y están dos ciclos anidados, uno dentro de otro. ¿Se entiende? Ajá, sí. Y con eso pues hago un retardo de como un segundo más o menos. ¿Sale? Sí. Perfecto. Entonces, la intención es que la siguiente semana es la fecha para hacer examen. O sea que la práctica que vamos a dejar hoy no sería para la siguiente semana, para que se puedan concentrar para hacer el examen. De todas maneras, sí vamos a preguntar sobre las interrupciones. Eso que ni les quede duda. Sí va a venir sobre las interrupciones, pero para que tengan más tiempo para poder entregar esta práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué va a consistir la práctica ahora? Como les digo, no quiero quiero más bien que se enfoquen para que puedan estudiar de todo, porque pues todo el mundo les va a tupir durante esta semana. La práctica en realidad va a ser algo muy sencillo. Lo que queremos hacer es realizar un programa que utilice
al pin IRQ para que se Entonces, lo que queremos hacer es que vamos a apachurrar el pin IRQ y mientras que le apachurra el pin IRQ, debería de parpadear 10 veces un pin. Ok. Facilito, ¿no? O sea, agarro, apachurro el pin IRQ, empieza a parpadear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelvo a apachurrar el botón, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si estoy en una de esas 10 y le apachurro al botón, no debería de haber más que las 10 veces que ya tenía de la vez pasada. Ok. ¿Está claro? Sí. Excelente. Entonces, ¿cuál pin? Yo, porque para los que tienen la tarjeta, les recomiendo que utilicen el pin que tiene LED. Ok. Sí. Entonces, que pongan PTB7 como el pin, el de salida. Y el pin de entrada, donde va a ir el botón, que ya lo tiene la tarjeta también, para que no tengamos que buscar nada y no tengamos que comprar nada, etcétera, etcétera, sería el del PTA5 y ya tiene un botón la tarjeta. Sí. Y ya tiene LED. ¿Ok? No ocupamos ponerle la resistencia de pull-up porque podemos usar la interna, entonces prácticamente no necesita nada más que hacer el programa. Yo les voy a enviar el programa que estuvimos viendo ahorita, se los envío para que lo tengan ahí de ejemplo y puedan con ese hacer el retardo, hacer lo de apachurrar el botón, y etcétera, etcétera. Profe, sí. No me quedó la duda de cómo quiere, o sea, que si le aprieta el botón, ¿qué había dicho? Que parpadee 10 veces. Ajá, pero que ya que no se prendiera más de 10, ¿o cómo? Sí, o sea, si yo lo vuelvo a apachurrar, imagínate que lo vuelvo a apachurrar cuando está parpadeando y lleva 3. Sí. Y tú te agarras ahí duro y dices, güey, nomás debería de hacerlo 10 veces. No debe de hacerlo ni 20, ni 30, ni volver a empezar 10 veces nada más, porque detectó la primera interrupción y lo terminó de hacer 10 veces. Cuando haya terminado, si tú le vuelves a apachurrar, vuelve a repetir otras 10. Ok, ya entendí. No, ya. O sea, hace que durante el programa principal el pin debe de estar apagado. Sí, ya me cayó el 20, gracias. Sale. ¿Algún otro que tenga alguna duda? ¿A qué hora va a ser el examen, profe? Está programado para todo el día, entonces a cualquier hora. Perfecto. Por lo del trabajo, pues, más que nada. Sí, no, está todo el día. ¿Y vamos a tener clase o solamente el examen? Solamente el examen, para que no haya conflictos. Ok. Órale. Y a más tardar, ¿cuándo le mandamos las prácticas que nos faltan? De preferencia, esta semana que ya hayan quedado las anteriores, nada más para que quede pendiente esta. Ok. Muy bien. ¿Esa sería la última práctica del segundo parcial, profe? ¿O? Sí, así es, como para poderlo evaluar, sí. Esta práctica de esta semana a la otra, dijo. Simón. Ok. Simón. Para poderla meter dentro del parcial, pero dándoles chance de que puedan tener más tiempo para estudiar y no juntarles práctica y aparte examen. ¿Alguna otra duda, pregunta con respecto a cualquier cosa de la clase? Todo bien. Va que va. Entonces, mando el link en esta semana. Mando el link para el examen. Voy a utilizar los correos que me pusieron en el último examen para poder agarrar a todos, porque
Aquí nada más veo a veces a 20, 18, cosas así. Y en la lista pues, se supone que son 30 y garra. Entonces voy a agarrar a los correos que se supone que hicieron examen la última vez para enviárselas. Y ya si hizo falta alguien, pues que me avise, ¿no? Para que me mande un correo en esta semana. No vaya a ser que no tenga el correo. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, sugerencia, aclaración o reclamación que quieran hacer de su parte? Profe, ¿y sabe algo del semestre o no? Si se puede saber, pues. Pues por parte de las autoridades del CETI, no, nada. Esos güeyes hasta el último día, en el último momento y así, faltando 5 para las 12, siempre andan avisando. Son peor que alumnos entregando tareas así, con eso. Peor que Pelayo, chale. Entonces, la neta, no han avisado nada, pero lo que yo esperaría es que no vamos a regresar, ¿eh? O sea, la neta. No, pues ni pedo. O sea, si ya lo dijo Alfaro, Sí, ¿verdad? no veo por qué no nos alineamos a eso. Bueno, es que es el CETI, profe. Hasta la próxima. Aunque sea el CETI, no, una cosa es la autoridad sanitaria y otra cosa es como la escolar y pues, gana la sanitaria, entonces no creo que nos vayan a dejar regresar. Ya está, entonces, pues gracias, profe. Pues valió ver. De todas maneras están al pendiente, digo, cualquier cosa pues les avisamos por aquí o ponemos una llamada rápida para poder avisar qué pasa. Sale, profe, Ok, gracias. profe. Muy bien, pues nos estamos viendo, cuídense mucho, queda todo para la siguiente semana para el examen y cualquier cosa pues ahí estamos en el correo. Ya está, profe, gracias. Sale, cuídense mucho, nos vemos. Vale, igual. Bye, profe, hasta luego. Ánimo.